Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en nuestra nueva casa, en este nuevo canal, en este su programa Fe Católica Viva. Es un honor que nos preste el favor de su atención esta mañana y el día de hoy en el estudio me acompaña Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, con quien voy a conversar el día de hoy de otro tema importante que tiene que ver con nuestra fe, el crecimiento de nuestra fe y cómo podemos vivir mejor las prácticas de nuestra fe. Monseñor Jorge, gracias por estar aquí. Gracias Luis, gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando y esperemos que esta, como decías tú, nuestra nueva casa sea de más agrado para todos ustedes. Monseñor, en los evangelios leemos que después del bautizo en el Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu, dice el texto que el Espíritu envió a Jesucristo al desierto para ser tentado. Estuvo 40 días. La tentación es algo que el mismo Jesús vivió. En la cuaresma de la iglesia, por ejemplo, durante 40 días estamos de alguna manera viviendo esos 40 días del Señor Jesús en nuestra propia vida personal, en nuestro desierto personal, que lo hacemos a través de los ayunos, de las abstinencias, nos creamos un desierto nosotros para ello. La tentación entonces existe y la tentación está presente en la vida de todos nosotros, ¿es así? Es así, de hecho eso es un tema muy interesante porque de alguna forma todos los días nosotros experimentamos no solo una tentación sino varias. Antes de abordar el tema, cabe mencionar, y cabe hacer bien la diferencia, de que tú hacías referencia a este pasaje de las tentaciones de Jesús. Primero que nada, la tentación no es pecado. O sea, no igualemos la tentación con el pecado. El pecado es caer en la tentación, o sea, no tener la fuerza suficiente para superar esa tentación y caer. En el hecho de que Jesús haya sido tentado no quiere decir que Jesús haya pecado, sino que Jesús venció la tentación y de alguna forma nos está diciendo a nosotros que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, ya que la tentación muchas veces no la podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es caer en la tentación. Si la tentación no es pecado, entonces ¿qué es? La tentación es la invitación al pecado. Es como la trampa preparada. Que todavía no caes, pero ahí está preparada la trampa. O sea, la tentación sería como una trampa preparada. Es una invitación al pecado. Es decir, es como, es el que se te ofrece algo de placer, algo deseado, de una manera tramposa, de una manera para que caigas y cayendo se cometa el pecado. La tentación, sin embargo, no necesariamente tiene que ser una invitación a un placer. Puede ser invitación a cualquier pecado. El pecado no siempre tiene que ser placentero, pues quiero decir. Bueno, no es placentero, pero casi siempre se presenta de forma tal. O sea, aunque no sea placentero, quien presenta la tentación tiene la maña suficiente para, aún una cosa horrible, te la puede presentar, falsear, te la puede poner de forma tal atractiva. ¿Para qué? Porque esa es la trampa, ¿verdad? Aunque después ya cometida te das cuenta, oye, ¿cómo fui que caí en esto, no? O sea, uno mismo se sorprende. Después de caer en la tentación, uno mismo se puede sorprender. Pero, ¿cómo fue posible que yo haya caído en esto? O sea, es una trampa muy sutil y muy bien preparada. ¿Cuál es el origen de la tentación? Porque la tentación puede ser hasta de las cosas más simples hasta lo más sofisticado, desde el amigo que me dice, cómete este postre cuando estoy a dieta y tengo tentación de comerme ese dulce, o fúmate este cigarro, tómate esta cerveza cuando ya no quiero tomar, o cosas más graves. ¿Son estas personas entonces el origen de la tentación? Bueno, en nuestra fe nosotros decimos que la tentación tiene este triple origen. Generalmente la identificamos con el diablo, y es correcto, pero tiene este triple origen, que nosotros, allá, no sé si todavía, pero en el catecismo que yo llegué a estudiar, se nos enseñaban los 3 enemigos del alma. ¿Eran jeroglíficos o ya había escrito en ese tiempo? Bueno, creo que apenas empezaban las máquinas de escribir. ¿No? Bueno. Los 3 enemigos del alma, y las personas tal vez de mi edad ya se empezarán a acordar que nosotros los sostenemos como el origen de la tentación, que es el mundo, la carne
y el demonio. Entonces, estos son, como enemigos del alma, también son el origen de que nosotros identificamos de las tentaciones. Y las tentaciones, hoy en día, usted decía bien, están en todos lados, porque puede estar en la computadora y cantidad de cosas que hay en el internet, y a veces ni buscándola, monseñor, porque el otro día yo de verdad iba a entrar a una página, no les voy a decir qué página para que nadie se meta a jugar con ella, pero iba a entrar a una página, la escribí mal y me llevó a otra página que no tenía nada que ver con lo que yo andaba ahí buscando. Entonces, sin buscarlo a veces, ¡paz!, se te presenta la tentación, ¿no? Sí, porque, como decimos, la tentación puede tener o un origen interno, pero también puede tener un origen externo, y es el caso que tú mencionas. Hay veces que uno internamente va intencionalmente a buscar aquello que está prohibido, pero también hay veces que desde el externo se te presenta lo prohibido para poder hacerte una invitación. Siempre me da a pensar como si hay cosas que, usted decía, el mundo, la carne, el demonio. Si estoy solo, los que se van, ¿cómo se les llama a estos que se van solos a hacer los ermitaños? ¿No tienen tentaciones entonces? Pues, ¿qué los va a tentar a ellos? ¿O aún así también? Aún así, porque bueno, si vamos por estos tres partes o estos tres fuentes de la tentación, si nosotros identificamos primero el mundo, estamos hablando el mundo no como la creación de Dios, sino como la parte material que te puede seducir a ti. Entonces, el mundo te propone muchas cosas. El mundo te propone placeres, diversiones, poder, incluso dinero, incluso imitar acciones. Ahorita me viene en mente cómo en una forma errónea, ahorita algunos programas de televisión están siendo basados en gente mala, por ejemplo en los narcotraficantes. Ahorita hay varios programas de narcotraficantes y viene la tentación de que yo quisiera ser como ellos. Estaría suave, la adrenalina, el dinero, el poder, el juego de fuerza. Entonces, este mundo en el que nosotros vivimos te va a ofrecer muchas ocasiones y muchos ejemplos a no seguir. Repito, al hablar al pronunciar la palabra mundo, no me estoy refiriendo a la creación de Dios, sino a la forma material que trata de desviar al sentido del alma. Pues señor, usted decía que la tentación no es pecado, pero a veces nosotros estamos del otro lado de la tentación. ¿Qué quiero decir? Actuamos como tentadores a veces, porque le puedo decir yo a un amigo mío, hombre, no vayas a trabajar, vente conmigo, y yo estoy de alguna manera tentando a alguien. ¿Eso sí es pecado? O sea, eso sí es pecado. El ser instrumento de la tentación, ese sí es pecado. El que es tentado no peca hasta el momento en que cae. Si logra vencer la tentación, entonces entra en el proceso apenas de lo que nosotros llamamos la virtud. Entonces, recuerden lo que dijo Jesús en un pasaje del Evangelio, que dice, aquellos que enseñen a cumplir estas enseñanzas mías, que las cumplan y las enseñan a los hombres, será grande en el reino de los cielos. Aquellos que las enseñen, que las quiebren o que las rompan o que no las sigan y enseñen eso a los hombres, y si hasta mal le valiera que le amarraran una piedra de molino al cuello y lo echaran al mar. O sea, como diciendo, si eres instrumento de la tentación, entonces espera la consecuencia de tus acciones. ¿Toda persona tiene tentaciones, no, señor? Toda persona tiene tentaciones. O sea, ahí sí vale todos absolutamente. Tanto que ahí incluso estamos abrazando al mismo Jesucristo. Y por eso les aclaro de nuevo, el hecho de que Jesús haya tenido tentaciones no quiere decir que haya pecado, sino nos enseña, por medio de esas tentaciones, nos enseña a cómo vencer eso y no caer en el pecado. Tengo más preguntas que las haré cuando volvamos de esta pausa, así que no le cambien, esto es su programa Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica.
Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias amigos y amigas por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, sobre la tentación, un tema muy cristiano y muy recurrente, sobre todo en los tiempos de Cuaresma, decíamos hace un rato. Monseñor, me quedé pensando en el segmento anterior, otra pregunta. ¿La tentación entonces es algo malo? La tentación no es mala. La tentación viene intrínseco en el hombre, es decir, el deseo. Lo malo es caer en la tentación, pero también la tentación puede ser ocasión de una virtud. ¿Cómo es eso? Por medio de la tentación yo me puedo ejercitar, es decir, si yo logro por medio de la tentación dominar la voluntad, ejercer dominio sobre mi propio cuerpo, sobre no seguir las inclinaciones hacia el mal, entonces automáticamente yo me estoy fortaleciendo. Es como el ejercicio para los atletas, ¿no? El ejercicio para los atletas los fortalece. Para nosotros estamos ejercitando, venciendo la tentación, nos va a fortalecer. Tiene sentido. Entonces, hasta en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en tentación. No decimos, no me des tentaciones, sería más fácil. Voy a cambiar la oración para mejor decir, no me des tentaciones y líbrame de mal, pero la oración no dice eso. Dice, dame las tentaciones, simplemente no me dejes caer en ellas. Está presuponiendo que existen y que van a seguir existiendo las tentaciones. No me dejes caer y estamos implorando la ayuda. Yo soy débil. O sea, una cosa que sí debemos reconocer es que somos débiles. Entonces, por nosotros mismos será muy difícil, por mi propia fuerza, será muy difícil vencer la tentación. Para poder vencer la tentación necesito la ayuda de Dios por medio de su gracia. Entonces, por eso dice San Pablo, es con el Señor que soy fuerte. Sin el Señor, nada podemos hacer, dice Jesús. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en el Padre Nuestro, imploramos la ayuda de Dios para poder vencer la tentación que yo por mí mismo no puedo. Y usted dice bien que en un día, en 24 horas, tenemos muchas tentaciones. Desde que se despierta uno y dice, me quedo dormido, me levanto a trabajar, primera tentación del día, ¿no? O la que haya sido, pues. Hay muchas en el día. Hay muchas, y como tú dices también, unas cosas, algo es muy ligerito, algunas tentaciones muy ligeritas, algunas muy pesadas, pero que no debemos de despreciar, ni por ligera que sea, la tentación siempre va a ser una ocasión para ejercitar la virtud. Monseñor, usted dijo que la tentación, su origen está en el mundo, en la carne y en el demonio. De alguna manera ya nos explicó algunas de esas tentaciones que tienen su origen en el mundo, pero ¿cómo son esas que tienen su origen en la carne? ¿Se trata aquí de comer un steak o cosas de esas? ¿O de qué se trata? Se trata de lo que nosotros llamamos también en el catecismo la concupiscencia. Y de hecho se dice concupiscencia de la carne. Es decir, ojalá que Ana, la editora, ponga la palabra porque está muy dominguera. Concupiscencia, para que lo podamos leer. Es que creo que ya tiene tiempo que no se pronuncia esta palabra. Antes sí era muy usada y que representa el deseo, el deseo, el gusto por. Y la carne muchas veces se va a referir primero a darle gusto al cuerpo en muchos sentidos. Yo le doy gusto al cuerpo por medio de la gula. O sea, cuando exagero en el comer, le estoy dando demasiado gusto al cuerpo. Es el deseo satisfacer. Le doy gusto a la vista también cuando veo cosas que no debo de ver, pero que son como atractivas o que son, como lo pone la tentación, como deseables, como pues jaladoras, ¿no?
Y así le puedo dar gusto al oído escuchando chismes. O sea, hay gente que se regocija escuchando chismes y no debería, ¿verdad? Pero le estás dando gusto. Y viene pues también lógicamente, y el más pesado en el sentido sexual. Le gustó al cuerpo, y ahorita esto ojalá lo escucharan los jóvenes. O sea, tengan la fuerza suficiente de pedir la gracia del Señor para poder superar esas tentaciones del cuerpo, de la carne, especialmente en el sentido sexual. O sea, toda tentación, cuando uno cae y que se transforma en pecado, dice una frase, creo que el obispo Fulton J. Sheen, nunca se me olvidó cuando estaba adolescente, él decía: qué poca cosa es el placer impuro cuando pasó. O sea, cuando uno se da cuenta, cayó, y se da cuenta que cayó, después viene, o sea, por esto caí. Entonces, en ese sentido es o sea, la carne es fuente de la tentación. Y ahorita que decía las tentaciones de la carne, de darle gusto al cuerpo, que decía usted, se da mucho también hoy en día el culto excesivo al cuerpo, en el sentido de las personas que se hacen de más en el cuerpo por un culto a su propio cuerpo y a la belleza que han escrito en su cuerpo, hasta enfermarse. Sí, ¿no? Y bueno, llegar a los extremos es lo que nos hace caer en la tentación. O sea, cuando el cuidado excesivo, por ejemplo, decía un predicador, ¿la cabeza para qué sirve? Para pensar. Pues creo que cuidamos más el pelo que las ideas, ¿verdad? Y así es, llega a tal grado, no es criticar, ¿verdad? Pero creo que no es correcto. Por ejemplo, los tatuajes, o sea, ¿a qué sentido llegan a un extremo, no? De hecho, una anécdota, ¿no? Una vez estaba platicando con unos jóvenes y decían: ¿el tatuaje es malo o no es malo? Pues yo les decía: pues a mí no me gusta, o sea, yo francamente estoy en contra de los tatuajes. Y luego me dicen: ¿y por qué usted no se tatúa, padre? Y les contesté así, dice, yo comparando mi cuerpo, le dije: ¿cuándo han visto a un Ferrari con calcomanías en las defensas? Dice: ¿cómo? Dice: pues generalmente menos calcomanías en las defensas, los carrillos ya viejos, ya, pero un carro lujosísimo, un carro de aquello, ni le ponen nada, no le ponen, le quitan nada. Entonces yo considero que mi cuerpo está bien, no le voy a quitar ni poner nada. Claro. No hay que embellecerlo más, está bello. Decía entonces, tentaciones del mundo, de la carne y del demonio. ¿Y esas terceras? El demonio. Bueno, pues yo creo que tenemos que dejarlo para el tercer segmento. Se les acabó el tiempo, no me he dado cuenta. Así que no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? ¡Larguémonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo! ¿Me vas a llevar a la policía? No, solo quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? Alguien que sea lo mismo que tú. ¿Ves estos guantes? ¿Qué? ¿Te los regaló un boxeador? Son míos. Aprendí boxeo en la cárcel. ¿En la cárcel? Ahora le enseño a muchachos como tú a defenderse, pero con honestidad. ¿A boxear? Sí, mira, ahí está el gimnasio. ¿Quieres pasar? Déjeme ver. Bueno, ok, pero solo a mirar. Ahí vas a encontrar muy buenos amigos. No te arrepentirás. Con tu ejemplo, puedes sembrar milagros. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos. Y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa, y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica.
en ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro lugar. Visiten católicosregresen.org hoy. Gracias por seguir con nosotros en su programa Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos de la Arquidiócesis de Denver sobre la tentación. Dijimos, Monseñor, que había tentaciones que tenían su origen en el mundo, tentaciones que tenían su origen en la carne y también decía usted tentaciones que tenían su origen en el demonio. ¿Cómo son esas terceras? El demonio pues es lógicamente el mayor tentador. Ese es su oficio y ese es el arma que él usa para poder hacernos caer en la tentación, es decir, para poder hacer que nosotros pequemos y separarnos de Dios. Lógicamente, lo que va a utilizar el demonio siempre va a ser la mentira, el engaño, la falsedad, y siempre va a utilizar el deseo, la debilidad de la naturaleza humana. Nos conoce. Perfectamente. Sabemos de qué pata cojeamos. Sabe de qué pata cojeamos. Y generalmente por ahí nos va a pegar. O sea, va a buscar nuestro lado débil y por ahí nos va a pegar, seguro. Y llegando ya a la parte positiva de esto, es decir, ¿cómo puedo vencer la tentación? ¿Qué cosas, si hay algo que los que nos ven podamos hacer para vencer la tentación? ¿Qué serían esas cosas? Bueno, hay muchos medios para poder recibir esa ayuda de parte de Dios para vencer las tentaciones. De nuevo, tengamos mucho cuidado. Muchas personas piensan, el diablo no existe. Claro que sí existe. Al diablo le conviene que no creamos que existe, porque si no creemos que existe, entonces no nos cuidamos de él. Si no nos cuidamos de él, entonces puede hacer lo que quiera con nosotros. Entonces, es un grande tentador, es un grande tramposo, y por ahí es donde vamos a caer. Pero afortunadamente nosotros tenemos, como tú decías, algo con qué contrarrestar. Y aquí voy a porque tenemos poco tiempo, voy a tener que leer así un poquito rápido algunas cositas. Pero sobre todo, la máxima ayuda que nosotros tenemos es la unión, esa relación fuerte, esa amistad con Dios, o sea, la gracia. Si yo fortalezco mi amistad con Dios, mi relación con Dios, entonces voy a tener fuerza suficiente para presentar oposición a la tentación. Y digo oposición porque tampoco no es garantizado, no somos perfectos. No siempre vamos a vencer las tentaciones, pero sí, mientras más fuerte sea mi relación con Dios, más oposición y más lucha le voy a dar a ese demonio que me intenta hacer caer en la tentación. Y cosas aquí que nos recomiendan, primero que nada, pues esa fidelidad, de estar fervientemente unidos al Señor. Segunda cosa, los sacramentos son muy importantes. La comunión frecuente me refuerza la gracia. Y mientras también, si también la frecuencia en el sacramento de la reconciliación, digo, si yo caigo, inmediatamente hay que levantarse, porque muchos tardan, después de haber caído, tardan en levantarse, quiere decir, tardan en ir a la reconciliación con el Señor, y esa es una desventaja. O sea, mientras más tarde en acudir al perdón, a la reconciliación, a recibir de nuevo la gracia, entonces más débil me voy a estar poniendo. Es como una enfermedad. Mientras más me tarde en ir al doctor, más me va a afectar la enfermedad. La fidelidad, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la reconciliación. La reconciliación. Participar en una vida comunitaria cristiana, es decir, en otras palabras, ser parte activa de la iglesia. O sea, la iglesia como comunidad me fortalece. Siempre el apoyo de la comunidad va a ser importantísimo. Sí, no hay tiempo para decir esta comparación, pero... Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba mucho más joven, en el grupo de jóvenes en el que participaba, en el movimiento en el que estaba, teníamos que formar pequeñas comunidades, además de nuestro grupo de jóvenes, que le llamamos escuadrones.
Y el escuadrón era juntarnos un día a la semana a compartir. Y lo que más salían ahí eran tentaciones, ¿sabe? Lo que más salían ahí, a veces eran ya situaciones de que habíamos caído y cosas de esas, pero lo que más salían eran tentaciones y nos ayudábamos entre todos. O sea, no por nada se dice que la unión hace la fuerza. Es algo esencial participar en la comunidad. Y a veces entre amigos, podemos darnos la mano porque conocemos a nuestros amigos y sabemos de que patacojean y podemos ayudarles a no ponerlos cerca de la tentación. Hay un dicho que dice, el niño es risueño y le haces cosquillas, va a estar complicado. Entonces, si sabes que es risueño, aléjalo de las cosquillas, ¿no? Sí, y bueno, otro de los medios es ese. O sea, no estar cerca de las ocasiones de pecado. Porque muchas veces hacemos demasiada confianza. Sí, lo puedo vencer. Comparativamente nada más, ojalá que se entienda esta frase. A mí me la dijeron cuando era seminarista y que estaba con el padre maestro, un padre viejito, y me dice, Jorge, la paja cerca del fuego se quema y nosotros no somos paja. O sea, con eso me quería decir, la paja no necesita tener contacto con el fuego, basta acercarse al fuego y con el calor. Entonces, cuidado, no estar cerca de las ocasiones de pecado, no hagan exceso de confianza, porque el que hace exceso de confianza seguramente va a estar tronado. Y yo me acordé de otra, no sé si la tiene usted en sus listas no tiene que ver de estas, pero que las tentaciones nunca se van a acabar. Yo me acuerdo, ahorita que dijo usted un padre mayor, yo le pregunté a otro padre ancianito, padre Duque se apellidaba, ¿cuándo se me van a acabar las tentaciones? Y él me contestó, 5 minutos después de muerto. Sí. No se acaban nunca, pues. Nunca se van a acabar. Después de muerto todavía tendrás unas 2, 3. O sea, y eso lo tenemos que tener bien presente, por lo tanto siempre debemos estar en guardia. Otra es la disciplina. Tener disciplina en lo que nosotros hacemos, es decir, mantenernos haciendo el bien y ocupados. Evitar el ocio. El ocio dice que madre de todos los vicios. La madre de todos los vicios, decía Mafalda. Le dijo a Mafalda a Felipito, dice, Felipito, el ocio es la madre de todos los vicios. Felipito dice, pero una madre ante todo es una madre y eso hay que respetarlo. Evitar el ocio. Y hay muchas más. Aquí tengo otros, la mortificación, la oración continua, el huir de las ocasiones, tener dirección espiritual, bien importante, la devoción a María Santísima. Todas esas nos pueden ayudar contra la tentación. Gracias, Monseñor, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por vernos. Y nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Esto es Fe Católica Viva.